De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto. Soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de frente. Un espacio de análisis e intercambio de opiniones sobre temas sociales presentes en el ánimo de la opinión pública. Y en esta ocasión comparto el espacio con Mitzi Cordero, compañera nuestra en Veracruz, Jalapa, la capital concretamente. ¿Qué tal, Mitzi? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Pues sí, feliz de estar aquí contigo y lista para iniciar. Gracias, Mitzi. En los siguientes minutos, Mitzi y un servidor analizaremos dos columnas que merecen la atención, una de Salvador García Soto en El Universal y otra también en el periódico El Universal, también de Luis Fernando de la Calle. Y en tiempos similares hablaremos sobre la situación que guarda el plan de vacunación nacional, el tema de la inseguridad que se ha dejado un poco relegado, que vale la pena tocarlo, que sigue siendo un problema real, y también las relaciones de los Estados Unidos bajo la era de Joseph Biden con México. Comenzamos, Mitzi, si te parece. Hoy en una primera columna, sí. Salvador García Soto en el periódico El Universal, titulada Democrático, el COVID le pega al poder político, al económico y religioso. En este análisis, donde menciona a tres figuras emblemáticas del poder en México que en este momento viven bajo el flagelo del COVID. Se refiere al empresario Carlos Slim, a Norberto Rivera Carrera, cardenal emérito, y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice que esto es un claro indicador de la gravedad real que estamos viviendo en el mundo, lo sabemos, pero en el país particularmente. Mitzi. Así es, Víctor, pues justamente algo que el día de hoy toca pues Salvador García Soto, seguramente debió de ser algo que la gente no se había dado cuenta o no había hilado todas y cada una de estas noticias o de esta información y de esta situación que estamos viviendo. Y para aquellos que siguen sin creer que este virus existe, pues actualmente la situación pega directamente en tres aristas, y sobre todo con los tres personajes más importantes en estos tres temas. En lo político, al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que confirmó haber dado positivo de COVID-19, una persona que además desde el principio, pues básicamente no atendió ninguna de las propias recomendaciones que hacían las autoridades de salud, con las excepciones. En el caso de lo económico, que también estamos viviendo una crisis muy dura, muy complicada, y no sabemos hasta cuándo podríamos salir. En el caso del hombre más rico de nuestro país, Carlos Slim, también contagiado por COVID-19. Y en tercer lugar, bueno, el tema religioso, la fe, que muchas personas también ya han perdido en los últimos tiempos y que pues no se ha podido acudir a las iglesias por el tema de los contagios. Muchos sacerdotes se han visto afectados de esta situación y al cardenal. Entonces, estos tres personajes muy importantes para lo que significa nuestro país, bueno, pues es lo que toca el día de hoy Salvador García Soto. En medio de todo esto, pues dice, más que un encabezado de algún periódico, es la crisis nacional por una desatención de la pandemia. Víctor, lo hemos platicado, este plan sin plan realmente que se ha tenido para la vacunación, el no respeto a su propio plan, a su propia estrategia, los que se van saltando, los que un día digo algo y el otro día digo otra cosa. En fin, esta situación pues es justamente lo que enmarca en la columna publicada el día de hoy. Todavía, bueno, pues dice, entraremos a una etapa mucho más crítica. Digamos que ahora sí una democratización de la enfermedad, coincido con eso. Sin embargo, bueno, también esto nos sirve para poner en relieve que por lo menos dos personajes, nos consta, serán muy bien atendidos, ¿no? De hecho, así lo son, por sus recursos económicos, por su posición política. Claro que no es el caso de Norberto Rivera, que por cierto ha trascendido que ha habido problemas para poder pagar la cuenta porque también se atiende en una institución privada. Pero bueno, ojalá dentro de lo malo esto también sirva de ejemplo y mande un mensaje contundente para aquellos que siguen en no creer y en descuidar las medidas de sanidad, que es lo que realmente pues preocupa en este momento, porque se han dado a través de la multiplicación de casos de COVID. En fin, una lección bastante interesante y un juego de situaciones también muy creativo por parte de este analista, quien bien lo menciona, los poderes históricos en este país, la iglesia, la política y la economía, enfermos de COVID, Mitzi. Oye, Mitzi, pasemos a otro tema. Referencia con cómo se iban construyendo las ciudades, así es. Claro, total. Pasemos a una segunda columna, que por cierto también estarás de acuerdo, los dos coincidimos en que deseamos que se recuperen pronto, incluyendo el presidente, y reprobamos digamos, esos señalamientos mordaces y deseos
de muerte que incluso ha tenido el presidente a través de las redes, creo que son altamente reprobables. ¿Estarás de acuerdo, Mitzi? Sí, completamente de acuerdo, Víctor. En esta segunda columna que habla sobre el censo 2020, que muestra progreso que no se reconoce de Luis Fernando de la Calle, bueno, pues en este aspecto hace referencia a los datos duros, más allá de los dichos, los hechos. Hace referencia a las cifras que da a conocer el INEGI en la última muestra de la estadística, la información, los números a lo largo de 10 años. Y cuando pensábamos que estábamos peor, pues no era así, estábamos mejor que como ahora estamos. Y algo que ha sido muy repetitivo por parte del presidente durante las mañaneras era de todo lo que se venía arrastrando, independientemente de que la principal palabra ha sido corrupción y el combate a la falta de transparencia se ha estado permeando en esta ocasión. Y bueno, pues algo que no sea solamente eso. El país, dice Luis Fernando de la Calle, está de manera irremediable peor que antes, algo que también nos lo han manifestado los analistas, y esto, bueno, pues se deja entrever lo que ha manifestado el presidente, que pues sí, efectivamente, como tú dices hace unos momentos, pues le deseamos una pronta recuperación. ¿Sabes qué? También por la estabilidad del país, Víctor. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Volviendo un poquito a este tema del censo, de esta columna, destaca su valor como un documento, no sé si estás de acuerdo, que pues finalmente es de los documentos menos no sesgados, que nos permiten conocer la condición real que guarda el país. Hay datos muy estrujantes, por ejemplo, el hecho de saber que ahora el COVID se considera la segunda causa de muerte, aunque hay quienes dicen, Mitzi, que es ya la primera, pero se considera la segunda causa de muerte. También en el país, primero los ataques al corazón, después vienen los casos de COVID, después viene la diabetes. También llama la atención que señala el alto incremento de casos de diabetes y de problemas del corazón. También llama la atención, y ese es un dato que no debemos dejarlo pasar por alto, que más del 50% de las personas que han muerto por COVID han muerto en sus casas, por no ser atendidas debidamente o porque no acudieron con tiempo a hacerlo. Entonces, son datos preocupantes en cuanto al asunto del COVID. Habla también de que se ha incrementado el número de personas de edad mayor, 15 millones ya de personas mayores de 60, pero que sigue siendo un país que lentamente está perdiendo su bono demográfico joven. Mitzi. Y otra de las cosas que dice Víctor es que los estados con mayor inmigración en los últimos 10 años, inmigración, es decir, que no han tenido la necesidad de movilizarse hacia otros estados, hacia otro país, incluso que fuera Estados Unidos, porque no tienen la oportunidad allí de manera local con su familia, pues es porque son casos de éxito económicamente hablando, ¿no? Y contrario a esta situación que tampoco se ha podido rescatar actualmente. Y también en estos tiempos de comunicación polarizada, la revisión del Censo de Población 2020 del INEGI es obligatoria. Esto es lo que dice Luis Fernando de la Calle. Hay que darle una revisada, hay que irnos, ya le decía, a esos números negros y no solamente a lo que yo puedo llegar a decir o lo que puede llegar a decir un funcionario o mira, ya en próximas elecciones algún candidato. Un documento valioso que deberemos utilizar en nuestras referencias periodísticas y en nuestros análisis, sin duda, Mitzi, y que ya tendremos tiempo para ver más en detalle porque tiene muchísima información. Pero bueno, déjame pasar a otro tema rápidamente, si me lo permites. El inicio del programa de vacunación nacional en México para enfrentar el COVID. La llegada de las primeras vacunas, el anuncio de este ambicioso plan que se nos explicó en detalle, que levantó la esperanza de millones de mexicanos deseosos ya de salir de esta pesadilla. Sin embargo, como muchas cosas en este país y para variar, pareciera ser que este plan masivo de vacunación ya tiene fisuras. Vacunas que no llegan, al menos en número, gandallas que se han aprovechado de la situación, cambio de planes para quienes se vacunan, personas que no estaban incorporadas en el plan y que ahora se incorporan, y bueno, críticas, muchísimas críticas. Sinceramente yo he batallado mucho para encontrar una crítica positiva a favor de y una crítica positiva para el propio responsable, que es el Hugo López-Gatell como responsable del programa. ¿Crees que sea un plan de vacunación politizado, Mitzi?
Bueno, es el encargado, Víctor, ahí difiero un poco contigo, es el encargado del tema COVID-19, pero no del plan de vacunación. Recordemos que la coordinadora renunció hace unas semanas y actualmente claro. esa coordinación no tiene cabeza y básicamente se les está yendo de las manos, Víctor. Fíjate que en este aspecto, si solamente se había dedicado para una población en específico, que era para el personal de salud de primera línea de atención contra coronavirus, y después sería los adultos mayores, que tampoco tienen fecha para cuándo y tampoco se ha terminado con la primera población, y tienen una desorganización, porque hay que decirlo, ni ellos mismos han respetado su propio plan presentado en el mes de diciembre. ¿Qué es lo que va a pasar con la población en general cuando te toque a ti, cuando me toque a mí, cuando le toque al resto de nuestra familia? Pues para poder acudir, no hay certeza de nada, no hay certeza de que lleguen efectivamente las vacunas que dijeron que tienen que llegar, no hay certeza ni siquiera de la segunda aplicación, no hay certeza del lugar. Escuchábamos lugares como allá donde tú vives, en donde les cambiaron el lugar en donde iba a ser la segunda aplicación al personal, pero están preguntando y no saben tampoco a quién preguntar, porque dentro de estas brigadas de correcaminos, pues la misma gente no sabe responderles. La base de datos lo han hecho a mano y ni siquiera hay una base de datos concentrada a nivel nacional, Víctor. Preocupante esta segunda fase en la que empezaremos pronto. La primera tuvo el problema de la desorganización. Vimos las largas filas de doctores, médicos y personal que estuvo horas y horas esperando el tiempo para vacunarse y muchos luego no alcanzaron. En fin, pero aún y con todo y sus defectos, en las instancias sanitarias reconocen que el trabajo del ejército fue eficiente y fue ordenado cuando esto se hacía en los cuarteles. Ahora, en esta segunda etapa, Mitzi, la preocupación es de que de algún modo estas brigadas de correcaminos llegan para barrer y desplazar a todo el personal médico capacitado, las jurisdicciones sanitarias, los hospitales organizados, las enfermeras que tienen un oficio, y son finalmente personas que no necesariamente están preparadas y capacitadas en los programas de epidemiología. Entonces, todo eso, pues sí, ofrece la posibilidad, desafortunadamente, de un caos mayor en la próxima etapa. Así es, y se les estaba dando la capacitación a estos servidores de la nación, que nos seguimos preguntando qué hacen los servidores de la nación allí. Es un tema político, se le ha preguntado al presidente, al subsecretario Hugo López-Gatell, y señalan que no cuando los vimos tratando de invitar al voto para las elecciones del 2018. Como dicen y como hemos manifestado, Víctor, y tú seguramente estarás de acuerdo conmigo, piensa mal y acertarás, o no hagas cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas. Bien, pasemos a otro tema, Mitzi, si me lo permites, rápidamente. Que diera la impresión, no le estamos poniendo la atención debida, al menos los medios de comunicación, que en este momento estamos atrapados en el tema del COVID, pero hay otro tema que no debemos pasar por alto, la inseguridad. Los hechos recientes ocurridos en Tamaulipas, datos como el hecho de que en el 2020 más de 1,800 mujeres murieron, en el 2020 en suma 13 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es casi 100 personas que mueren al día de manera violenta. Son datos que nos deben de mover a la reflexión. Estados que están metidos en una franca espiral de violencia ascendente y que no frena. Mitzi, tu reflexión en torno a la inseguridad en un estado, Mitzi, que me consta ha sido de los más golpeados por la inseguridad. Si bien, Víctor, el tema del coronavirus, las personas que han fallecido a consecuencia de esta situación, el manejo que se ha tenido debe de tener sí nuestra atención, pero la otra pandemia, la otra crisis que estamos viviendo en nuestro país es el de la inseguridad. No dejan de bajar estos números a pesar del confinamiento que se vivió, y ahí están los datos, ahí están las cifras del propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Hubo una reducción marginal del 3 y algo % en medio de una situación donde las familias se guardaron, en donde hubo una reducción en pues la capacidad económica, hubo una reducción de movilidad, hubo una reducción de muchas situaciones, y aún así los asesinatos siguieron ocurriendo. Aún así, Guanajuato prácticamente todos los días nos da reportes de 10, de 15 personas ejecutadas. Tamaulipas nos da el reporte de personas calcinadas al interior de un vehículo. Veracruz nos da el reporte de una tras otra y tras otra mujer asesinada, encontrada en un paraje allí abandonada como si fuera un animal. Y esto no está siendo atendido como debe de ser, Víctor. ¿Cuánto tiempo pasó para que por fin la encargada de seguridad a nivel nacional fuera presentada y se presentara en un evento de manera pública? Y no sabemos si efectivamente está allí realmente realizando algo, porque en los hechos la estrategia no está funcionando.
Y una responsable de seguridad o una encargada, como bien tú dices, que pues también hasta por su misma formación no podría ser el perfil más adecuado, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está ese tema. Ahora, no cumple el perfil. Ahora, déjame comentarte otro asunto también, no sé, esa es la percepción que tengo. El crimen organizado como tal ha seguido con su agenda. Esta no se ha frenado ni se ha minimizado, al contrario, creo que se ha fortalecido, por un lado. Y por otro lado, es cierto, variantes en la disminución de actos delictivos, pero que obedecen a una lógica con mucho sentido. Mucha gente ya no está tanto en las calles, los negocios, muchos frenados, y esta pues, se han trasladado a los hogares. Y esto nos ha llevado a otro tipo de violencia y a otro tipo de criminalidad. Pero de que la criminalidad está a la alza, los crímenes están a la alza y los delitos están a la alza, creo que es algo que no sé, que estaremos tú y yo de acuerdo, ¿no? Déjame darte un dato, Víctor. Te voy a dar un dato. Desde que se detectó el primer caso del nuevo coronavirus en el país, el 28 de febrero, más de 2,000 personas fueron asesinadas a pesar de toda esta implementación. Y en ese par de la gente que ha muerto a consecuencia de este virus, a la par de la gente que ha sido asesinada, no queda duda que esto también tiene que ser atendido y que esta es una crisis que nos pega bien, bien duro. Me solidarizo particularmente en tu estado, que es un estado muy golpeado, Mitzi, y donde también los feminicidios están a la orden del día. Mitzi, pasemos a otro tema que también quiero tratar contigo, si me lo permites, y si nos lo permite nuestro auditorio, las relaciones con los Estados Unidos. Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos, comienza su propia era, queda atrás la era Donald Trump, que tanto alteró al mundo. Un deseo finalmente de que quedara atrás esta era y esperar, pues, que las relaciones mejoren. ¿Qué podemos esperar, mi querida Mitzi, de esta nueva relación con los Estados Unidos? Bajo la premisa de que Estados Unidos, más que amigos, tiene intereses. Adelante. Por supuesto, por supuesto. Y Estados Unidos principalmente, eso es lo que ve, intereses más que amigos. Yo te comparto, cuando estaba yo escuchando todos los mensajes que estaba dando Joe Biden poco antes de tomar posesión y después de tomar posesión, a mí me llenó de mucha motivación. Si fuera yo ciudadana estadounidense, seguramente me hubiese regresado la fe, precisamente por respetar sobre todo la institucionalidad, respetar la democracia. Ya llevan 20 millones de vacunados, que es una envidia, sinceramente, y quieren llegar a 100 millones en los primeros 100 días. Caray, no puedes evitar. Y lo primero que llegó a hacer, ¿no, Víctor, es hacer que la gente use el cubrebocas y se tome esto en serio, contrario a lo que hacía Donald Trump, de tomarse las cosas a la ligera, de que él mismo se contagió, que decía que incluso se podían inyectar cloro y después pues salió a decir que lo había dicho, bueno, pues de forma real, contrario, ¿no? a lo que hizo nuestro presidente, contrario a lo que hizo nuestro propio presidente, Mitzi, de que también despreciaron el cubrebocas y todavía en los últimos días. Sí. Así es. Hay grandes oportunidades, creo, Víctor. Hay grandes oportunidades ahora con Estados Unidos. Hay algunos especialistas, expertos en esta materia de la relación bilateral, que dicen que México no se tiene que dejar, que Estados Unidos respeta a quien se respeta a sí mismo. Sin embargo, creo que le va a costar al gobierno de México, no a los mexicanos, al gobierno de México, llevar a cabo esto que ya está poniendo sobre la mesa Joe Biden y toda esta administración y todo este gabinete que me parece de mucha gente profesional y de mucha carrera. Uno, tema energéticos; dos, tema medio ambiente, que ambos van básicamente de la mano, algo que tampoco se ha respetado en nuestro país. Y también pues el TEMEC creo que va ahí de por medio, y esto va a obligar a nuestro país a respetar, no hacer lo que hablábamos de la vacunación. Puso un plan y ni él mismo respetó su plan porque las reglas están para romperse. Pareciera que ese es el mensaje. En este caso tendrán que respetarse las reglas, y esta cuestión también abarcaría lo laboral y, en fin, otras cosas que en otros momentos hemos platicado del outsourcing. Habrá que respetar a las empresas, habrá que respetar los acuerdos, porque esto es algo que creo que trae bien marcado Estados Unidos. Sí, nuevas reglas de juego, ¿no? Que de alguna manera se van a terminar imponiendo, porque finalmente pues sigue siendo el hermano mayor en muchos sentidos. Oye, pero también algo que me llama la atención y que espero sea un área de oportunidad si la sabemos aprovechar. Estados Unidos va a iniciar con Joseph Biden un ambicioso programa de reconversión en los propios Estados Unidos. Más apoyo económico a las clases medias, más dinero para invertir, más inversión, más trabajo,
y eso de alguna manera ya sabemos tarde que temprano nos beneficia a los mexicanos, aunque sea de colita, por un tema vergonzoso pero que es real, las divisas, los migrantes, que del cual no tenemos por qué sentirnos orgullosos, pero que es una realidad. Sin embargo, ¿estaremos preparados? Es la pregunta, si realmente, o vamos a empezar a poner trabas para esa relación que pudiera ayudarnos en estos momentos tan difíciles. Fíjate que esta semana se publicaba a través de una columna también sobre esta llamada, esta primera llamada, este primer acercamiento que había entre Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguramente tú recordarás, ocurrió hace unos días. Y que Joe Biden le decía, bueno, pues que él no era Donald Trump. Y el presidente le contestaba, según esta columna, que con Donald Trump hubo mucho respeto y siempre se trató con respeto. Cuando en realidad lo que Joe Biden trataba de decir y ser de alguna forma afable era de que las cosas iban a mejorar, ¿no? Con la relación con México y sobre todo en este sentido del respeto. Pero pareciera que esto se malinterpretó y que esperemos que en otros tipos de situaciones no se malinterprete y sobre todo no se malentienda hacia lo negativo, porque al final de cuentas todos los mexicanos podremos resultar afectados. Ahí vemos el tema de los Dreamers, estos jóvenes, estos niños que desde pequeñitos están allí y que simplemente, bueno, pues no han podido cumplir su sueño y que será uno de los temas que será retomado. Pues ahí queda pues el análisis, mi querida Milce, me dio mucho gusto compartir estas impresiones contigo, esperanza de que haya una mejor relación en cuanto a Estados Unidos, descoordinación, falta de organización, falta de vacunas, en fin, el reto que enfrentamos, una crítica durísima contra los responsables del programa de salud, un presidente que tenemos enfermo, en fin, una situación nada fácil que va a merecer, y un casos creciendo y multiplicándose todos los días. Sin duda estamos en uno de los peores momentos. Las conclusiones, Mitzi, te mando un saludo afectuoso. Igualmente, Víctor, como dijera un periodista, ánimo, no nos queda de otra. Te mando un fuerte abrazo, Víctor, cuídate muchísimo y excelente tarde. Gracias, Mitzi Cordero desde Jalapa, Veracruz. Por mi parte ha sido todo, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, esto ha sido De Frente.